Okay. Vamos a terminar ya lo que tenemos dentro del diseño del contenido programático para hongos. Entonces, nos quedaría el espacio de los encuentros de los jueves para pues revisar la parte de bacterias para así terminar con el curso y que les quede tiempo para estudiar, pues si están de acuerdo. Si no, pues entonces hacemos clase de bacterias solo los miércoles. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar de las micosis, que son hongos oportunistas, patógenos, que producen enfermedades sistémicas profundas y que los tuvieron que agrupar porque no estaban organizados en ninguno de los grupos de hongos de micosis que vimos anteriormente. Vamos a empezar por las hialoifomicosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de hialoifomicosis, pues son ese término propuesto para organizar las patologías causadas o las infecciones causadas por hongos hialinos, tabicados, mohos, que se han visto pues digamos que son patologías emergentes. Algunas de ellas ya existían, pero otras se han hecho emergentes en razón a muchos de los tratamientos y de las enfermedades que se han encontrado, las formas de terapéutica de los últimos años, en razón a unas son iatrogénicas, otras son disminución de la competencia desde inmune de tipo celular, y eso pues facilita la contaminación o la infección con hongos que son considerados ubicuos, universales, anemófilos, de manera que hay mucho riesgo de tener contacto con ellos y desencadenan enfermedades que pueden ser complicadas, graves y mortales. Nosotros ya hemos hablado de algunas como la aspergilosis. Otros hongos que están involucrados en este tipo de clínica agrupada acá, entonces son hongos como los penicillium, el fusarium, todo ese tipo de hongos son los que se han aislado en esas presentaciones clínicas que no cuadran en ninguna de las otras micosis que estaban documentadas. Son hongos heterogéneos y alinos y forman ifomicelios, o sea, colonias entre blancas, amarillentas y grises, y son de amplia distribución mundial, algunos en zonas endémicas donde pues, es fácil entrar en contacto con ellos. Digamos que en los pacientes que pueden producir o en los que se pueden producir enfermedades graves y complicadas son esos pacientes con lesiones preexistentes o con enfermedades preexistentes que pueden ser producidas por cirugías, por catéteres durante mucho tiempo, algún tipo de prótesis, y también se puede adquirir por vía aérea, teniendo en cuenta que son anemófilos. Entonces, digamos que una vez que se tiene contacto con este tipo de pacientes, pues, de hongos, por la vía respiratoria, el cuadro clínico más frecuente es la neumonía, que es generalmente producida por el fusarium, es la fusariosis más frecuente, que está asociada a neutropenias, simulan mucho el cuadro clínico producido por la aspergillus, o sea, la aspergilosis. Hay infiltrados alveolares o intersticiales que no son específicos, con nódulos y cavidades. Perdón. Perdón, disculpe. Y entonces se pueden presentar, digamos, fungomas. También pueden desencadenar procesos alérgicos y sinusitis alérgicas con algunas manifestaciones de la vía respiratoria que se pueden volver crónicas. Esto se presenta en pacientes inmunocompetentes, de manera que puede desencadenar distintos estadios y tipos de clínicas dependiendo del estado inmune del paciente. Pueden invadir el pulmón, el tejido celular subcutáneo, la córnea y producir patologías graves y complicadas. Además de pulmón, pues puede producir afecciones a nivel cutáneo, ¿no? Que se pueden presentar de forma excepcional en pacientes inmunocompetentes, porque la mayoría de los pacientes
que se afectan por este tipo de hongos son pacientes inmunocomprometidos. Empieza con una inoculación traumática del hongo y se pueden producir celulitis, lesiones necróticas, dado que el Fusarium tiene un tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos y va a producir necrosis. En algunos pacientes se pueden encontrar lesiones nódulo-verrugosas. En pacientes que son inmunosuprimidos o post-trasplantados, son muy frecuentes los casos cutáneos por este tipo de hongos, con lesiones necróticas, diseminadas, y que pueden encontrarse en la cara, en el tronco, en las extremidades. Se observan placas eritemato-escamosas y rápidamente toman un centro necrótico, teniendo en cuenta pues, la característica del tropismo que tiene por el endotelio de los vasos sanguíneos. Generalmente empiezan por lesiones superficiales que se van volviendo más profundas dependiendo del estado de respuesta inmune del paciente. Incluso pueden estar asociadas a onicomicosis y pueden producir eczema gangrenoso, y hay que hacer un diagnóstico diferencial pues, con los agentes que lo puedan producir, y en pacientes quemados también pueden producir este tipo de coinfecciones. De manera que el género Fusarium puede producir infecciones en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos. Puede ir desde la queratitis, endoftalmitis, peritonitis por diálisis, misetomas, infecciones cutáneas, onicomicosis, teniendo en cuenta que los misetomas hay aumento de volumen, pero no vamos a encontrar granos, porque las patologías que caben dentro de esta clasificación no están dentro de la clasificación que vimos nosotros antes en lo que llamábamos misetomas o eumicetomas, que una de las características era el hallazgo y la observación de los granos. En estas patologías hay aumento de volumen, pero no hay granos. En pacientes inmunocomprometidos, pues se puede producir infecciones diseminadas, sinusitis y lesiones, pues se puede extender a pulmón, abscesos cerebrales, lesiones cutáneas, peritonitis. Hay algunos hongos que tienen mayor potencial de virulencia y aún en pacientes inmunocompetentes pueden producir hialoifomicosis, conocidas pues, producen infecciones a nivel del sistema nervioso central, de huesos y articulaciones, y endoftalmitis, queratitis y lesiones pulmonares. Una de las formas graves y complicadas de la infección pues de la hialoifomicosis es una fungemia que es asociada a cuadros diseminados por inmunosupresión prolongada. También pues se ha aislado el Aspergillus. Entonces el Aspergillus es un hongo que es oportunista, que produce cuadros clínicos diseminados, pero cae también como pues como una hialomicosis, dado que es un hongo hialino. Los Fusarium también, teniendo la capacidad angioinvasiva y digamos, la facilidad de crecer en el tejido sanguíneo, y digamos que generalmente se pueden asociar este tipo de hongos en estas fungemias. Ya cuando hablamos de la extensión de la infección, es la forma clínica más frecuente, que es la infección diseminada por hongos hialinos, y afectan a cualquier órgano y sistema. Pueden producir osteomielitis, peritonitis, endoftalmitis, artritis. Las formas clínicas por Fusarium son, digamos, de muy variada presentación, por lo que es necesario diferenciar, encontrar y demostrar cuál es el hongo que está ahí, generalmente el Fusarium, y para eso se hacen pruebas de PCR y bueno, otra serie de pruebas para diagnóstico diferencial. También se pueden hacer histopatologías en pacientes con enfermedades iatrogénicas del sistema inmune, lesiones, enfermedades hematológicas, terapias prolongadas de antibióticos, pues se pueden presentar cualquiera de las presentaciones clínicas de las que ya hemos hablado, a nivel pulmonar, a nivel fungemias o infecciones diseminadas. Existen más de 30 especies que son capaces de producir estas patologías, que
son agrupadas dentro de las hialoifomicosis, y las más comunes son el Fusarium, el Penicillium marnefei, los Penicillium sp, la Pseudoschleria bovidii y Acremonium falciforme. El Penicillium marnefei no es muy frecuente en nuestra región, es más endémico de China, Japón y esas zonas geográficas, pero pues la persona puede viajar a esos sitios y llega pues con la infección producida, sobre todo los pacientes con VIH-Sida son los que con mayor frecuencia se infectan con Penicillium marnefei. En cambio, con Fusarium son las personas que tienen disminución del polimorfo nuclear. Hay una neutropenia, una disminución importante. Y los otros, pues, digamos que para el diagnóstico de estas patologías se hace biopsia, biopsia de esputo, se hace lavado broncopulmonar para obtener todas las secreciones, otros líquidos corporales. Y aquí sí depende del sitio donde sea la lesión, ¿sí? Escama, material purulento. Hay que buscar la forma típica del hongo, que se puede observar con KOH, con negro de carcoflúor, en biopsia para pues, identificar las células propias de la lesión que se está produciendo, cómo se cambia el tejido y las células de respuesta inmune, macrófagos, eosinófilos y demás, presentes ahí. Se hace pues toda la parte de la biopsia para buscar pues los filamentos, todas las células que hay de acuerdo a la respuesta inmune que se elabora. De igual manera se puede hacer PCR para pues, determinar los componentes de la pared del penicillium, del fusarium, entonces galactomananos y demás que nos permiten la identificación, la confirmación de la presencia del hongo para pues, determinar que es una infección producida por hongos, ¿no? Por hongos hialinos. Este que ven ustedes ahí son conidios de Fusarium, son macroconidios, exoconidios, porque no están contenidos dentro de nada. Aquí una biopsia de hígado, una biopsia hepática, donde se observan las hifas del hongo, del Fusarium, que es el que está produciendo. Y las lesiones en piel, la necrosis que produce el Fusarium, porque pues daña el endotelio de los vasos sanguíneos y pues esta es una de las características. También pueden encontrarse úlceras necróticas en pacientes con leucemias crónicas. A nivel cerebral se observan masas limitadas. Bueno, otra ayuda diagnóstica son las imágenes por tomografía axial computarizada, que permite ver pues, las masas que se encuentran a nivel cerebral producidas por estos hongos. Digamos que la diferencia entre lesiones o lo que hace que las lesiones sean más graves y complicadas, pues son el potencial de patogenicidad que tiene el hongo, pero el estado de inmunidad en el que esté el paciente también son importantes, ¿no? Entonces, eso es en mucho lo que define el cuadro clínico del paciente, el estado inmunológico del paciente, el contacto con el hongo, que ya vimos que son hongos que son anemófilos, que son hongos que están en el aire, que son universales, de manera que pues el riesgo es grande de entrar en contacto con el hongo, de tal manera que lo que nos define una infección y una enfermedad, pues es el estado inmunológico del paciente, que es el que lo protege. Listo, esto es lo que, si ustedes pues encuentran por ahí una hialoifomicosis, son las micosis producidas por hongos hialinos y desencadenan este tipo de patologías. Voy a presentar la contraparte de esto, que son las feohifomicosis. Entonces, son las micosis, son los cuadros clínicos causados por hongos negros, oportunistas, que pues, son hongos que producen melanina de manera tal que los cuadros clínicos son más complicados. Ya empiezo a presentar un momentito. Son hongos que habitan digamos que en la materia vegetal, en el agua, en la tierra, son hongos de vida libre que pueden entrar en contacto por un traumatismo en la piel
o por inhalación del hongo. Generalmente se sucede porque las personas trabajan manejando material vegetal y digamos que esa podría ser una de las vías de entrada a nivel de piel. Puede producir enfermedad en pacientes inmunocompetentes, pero obviamente los cuadros clínicos son más graves y complicados en pacientes inmunodeprimidos, que tienen alguna limitación en la respuesta inmune. Cuando hablamos de feoifomicosis, son micosis producidas por hongos de matiáceos que no son ni cromoblastomicosis, ni micetomas, ni ninguna de esas patologías que ya habíamos visto, sino son patologías producidas por hongos melánicos que producen melanina, que son mohos, que son muy extensos y que tienen unos cuadros clínicos bastante, digamos, disímiles, algunos, pero que otros los podemos agrupar de acuerdo a los sitios por el cual tienen tropismo y hacen las manifestaciones clínicas. De manera que eso ha permitido que hagan algunos cuadros clínicos en 4 formas: superficiales, subcutáneas, cerebral y diseminada, y dentro de las superficiales está la cutánea, en las ópticas y oculares. Entonces, ¿dónde se encuentran estos hongos? Pues por lo general en sitios donde tienen climas templados, con bastante humedad, bastante lluvia. Entonces, esos son como los sitios de mayor frecuencia de los hongos. ¿Cuáles serían las personas más susceptibles? Pues casi todos, no hay una proporción de sexo y de edad que sea, perdón, sí, de sexo y de edad y de raza que sea más sensible o más susceptible. Probablemente las etapas en las cuales podría tener más riesgo de tener contacto con el hongo, dependiendo de la ocupación. Generalmente se encuentra más en personas que por su desempeño se arriesgan o se exponen al contacto con el material vegetal donde se encuentra el hongo, es decir, las personas que trabajan en el campo. ¿Sí? De tal manera que se puede considerar, algunos autores lo consideran como una enfermedad de tipo oportunista, ¿sí? Pero en otros, fíjese que en pacientes inmunocompetentes puede producir la enfermedad. De manera que son la manifestación, son unos cuadros clínicos producidos por hongos de matiáceos con hifas septadas, y eso se encuentran cuando se toma la muestra para biopsia o para montarla en KOH. La pigmentación le sirve como protector contra la acción de las sustancias de las células fagocíticas, de manera que eso le permite un crecimiento bastante rápido, puesto que es capaz de evadir la respuesta inmune. Algunas cepas pueden formar levaduras en el hospedero, de forma que esto le permite, pues esa capacidad de dimorfismo le permite extenderse más rápidamente y pues alcanzar tejidos diferentes. Tiene termotolerancia porque se adaptan a distintas temperaturas, tiene una temperatura en la vida libre que va, pues se va adaptando a las temperaturas del hospedero, incluso desde la piel, las mucosas y submucosas, hasta el sistema nervioso central. Para eso necesita la capacidad de adaptación térmica. Tiene capas hidrofóbicas que le permiten mayor crecimiento y tiene, el primero tiene adhesinas que le permiten pues unirse a esos sitios por los cuales en donde tiene un receptor para poderse adherir, y una vez, digamos, unido allí, pues empieza a producir a liberar todas sus enzimas, que pueden ser proteasas, peptidasas y aldohidasas. Es capaz de captar hierro, entonces tiene sideróforos y eso es un factor de crecimiento. Tiene la capacidad infectante por reducción morfológica y tiene 2 tipos de tropismo: un neurotropismo y un dermotropismo. Entonces, algunos de los mismos hongos pueden tener tropismo por el sistema nervioso central y por la piel. Generalmente empieza por infecciones en piel o por inhalación, puede producir infecciones cutáneas localizadas y lesiones sistémicas.
o lesiones cutáneas diseminadas. Puede ser superficial, cutánea, subcutánea y sistémica. Pueden producir lesiones graves, complicadas en el paciente, de manera que dependiendo de los hongos, digamos que los hongos tienen distintos tropismos y todos están agrupados dentro de lo que consideramos como las feo y fomicosis. Entonces, eso sería como algunas de las características de este tipo. Digamos que la enfermedad empieza con ese contacto con el hongo, bien sea que ingrese por la vía respiratoria, y estamos hablando que se cree que esa es la forma en la que se llega a la presentación clínica de tipo cerebral. Y la inmunodeficiencia del hospedero permite la diseminación también desde un foco pulmonar hasta cerebro por la vía hematógena. Los casos cutáneos generalmente empiezan por traumatismos donde se inoculan el hongo, y es una clásica micosis por implantación, o a veces pues una lesión primaria que crece con lentitud hasta dar abscesos subcutáneos. El factor de virulencia más importante es obviamente la melanina. Hay patrones de respuesta, digamos, frente a las feoifomicosis de tipo profundo y sistémico, porque se han encontrado pues las hifas y demás, que son las que activan el sistema defensivo mediado por neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Eso en lo que corresponde a la inmunidad de tipo celular. Y en lo que corresponde a la inmunidad de tipo humoral, se han pues identificado y cuantificado inmunoglobulinas de tipo M, A y G específicas frente a los componentes de los hongos. También depende del patrón de respuesta que se estructure, pues, digamos, el curso de la enfermedad o la historia natural de la enfermedad. Se necesitan que participen interleuquinas del tipo 4, 5 y 10 en un patrón TH1 y también acompañado de un patrón TH17 con interleuquinas del tipo 12 y 17, que permiten la activación antifúngica de tipo humoral y celular. O sea, esas son las que permiten que se estructure una respuesta que sea bastante, digamos, asertiva frente a estos tipos de hongos. Hay feoifomicosis de tipo superficial, como las que nosotros ya hablamos, de natiña negra, piedra negra, queratitis micótica, que guardan algunas características, pues digamos, que los puede permitir clasificarlos dentro de este cuadro. Pero pues los cuadros más graves pues son ya a partir de lo que se considera feoifomicosis de tipo subcutáneo, que empieza por la inoculación del hongo por un trauma y puede extenderse dependiendo del estado de la inmunidad del paciente. Puede afectar huesos y articulaciones, puede formar nódulos o quistes que pueden estar localizados in situ, pero pueden formar lesiones diseminadas que a veces se confunden con granulomas, afectan huesos, articulaciones, y hay otras pues presentaciones que son a nivel cerebral, diseminadas. Generalmente es una forma de infección bastante grave. Hay más de 100 especies de mohos asociados en lo que se considera una feoifomicosis. Las infecciones por o lo que se considera feoifomicosis, las infecciones producidas por hongos con melanina, han venido en aumento porque pues los factores de riesgo han aumentado. Han aumentado los tratamientos, las cirugías, tratamientos para el cáncer. Todo eso, digamos, expone a las personas a sufrir una enfermedad por este tipo de hongos, puesto que son hongos ubicuos y cosmopolitan, y además son anemófilos, entonces están en el aire. ¿Listo? Hay hongos que son neurotrópicos y hay otros dermotrópicos dentro del grupo de las feoifomicosis. Esos que están ahí, pues fíjense que la Cladofialofora bantiana puede ser neurotrópica y dermotrópica, pues desde la piel puede extenderse y alcanzar el sistema nervioso central. Cuando hablamos de una feoifomicosis de tipo subcutáneo,
Entonces, podemos determinar que se dividen en dos, que son el quiste micótico o el feoifomicótico, que es una forma endémica en áreas tropicales después de digamos, un traumatismo en personas inmunocompetentes, pero también pues en personas inmunosuprimidas. Esa es la forma cutánea más frecuente. Empieza por una pápula, después de la implantación pues por un traumatismo, por una espina, por una astilla de madera. Generalmente empieza primero la pápula, después un nódulo y se forma el quiste. El quiste es, digamos, único, localizado, limitado, generalmente con un tamaño de 2 a 4 centímetros, bien definido, con una cápsula que lo protege y demás. Generalmente puede ser asintomático, no pica, no duele, pero depende de la localización, porque si la lesión es a nivel de la planta del pie, pues al hacer el apoyo, pues le va a molestar. Entonces, en pacientes inmunocompetentes está localizado y lo que se hace es dar algún tipo de tratamiento, pero hay que extirparlo, sacarlo, porque hay que hacer pues diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías que puedan dar una clínica parecida. Hay una forma subcutánea nodular diseminada y digamos que no es tan frecuente, pero sí se observa mucho en pacientes inmunocomprometidos. Se observan o se encuentran más que todo en las zonas más expuestas a la posibilidad de un trauma con material vegetal, que son los miembros inferiores y superiores, como ya vimos en otras patologías que empiezan por implantación traumática. Empieza igual una pápula que se va desarrollando, pero no se forma a veces uno o más nódulos que se van extendiendo. Generalmente parecen unas verrugas que pues, se pueden confundir con muchas lesiones granulomatosas. No duele, no es pruriginoso. Y a veces pues se aumenta con el embarazo porque ya se ha confirmado que estos hongos tienen receptores hormonales que se estimulan durante el embarazo. Aquí también se ha encontrado algunos, digamos, una relación por alguna mutación del gen, el gen CARD9, y en los pacientes que tienen una deficiencia en la respuesta de tipo TH17, las interleuquinas 17 que se necesitan para estimular la parte de respuesta frente a la presencia de los hongos. Digamos que algunos presentan más de un nódulo, pues eso sí depende del estado de salud del paciente en cuanto a su respuesta inmune, ¿no? En la feoifomicosis de tipo cerebral y diseminada, generalmente se presenta en inmunosuprimidos. Es muy poco frecuente encontrarlo en pacientes inmunocompetentes. Generalmente la inmunosupresión obedece a que se debe dar porque es un paciente trasplantado, generalmente órganos sólidos o médula ósea, que tiene corticoterapia o algunos grados de neutropenia, pero se ha encontrado en pacientes inmunocompetentes. Muy escaso, muy poca incidencia. Generalmente se cree que es por la vía respiratoria, inicia por un cuadro banal respiratorio, digamos que parece un resfriado, pero digamos, de una vez empieza a extenderse desde ese hacia el cerebro, porque tiene un tropismo hacia a ese sitio y empieza a formar abscesos. Obviamente la sintomatología corresponde al sitio donde está creciendo y entonces ahí ese paciente es un paciente que consulta por cefaleas, es un paciente que tiene astenia, adinamia, pérdida de memoria, a nivel de reflejo de pupilar tiene diplopia, estrabismo, puede llegar al coma y al paro respiratorio y producir la muerte. Esa presentación es, digamos, bastante grave y complicada. Generalmente hay que hacer un diagnóstico diferencial con neoplasias cerebrales. A partir de la infección pulmonar puede producirse la diseminación
digamos, hacia casi cualquier órgano, y ahí entonces podemos encontrar que puede producir endocarditis, osteomielitis, esofagitis, fungemias, y la fungemia ya no transitorias sino permanentes, entonces son estados ya casi que terminales del paciente, porque es un paciente que pues no se está defendiendo mucho, la verdad, entonces esto ya es grave. Todas las manifestaciones clínicas de la lesión a nivel del sistema nervioso central. En pacientes inmunocompetentes puede presentarse y producirle infecciones a nivel de los senos paranasales, bolas fúngicas que pueden parecerse a las que producen digamos, las lesiones que habíamos hablado por Aspergillus, porque pues el Aspergillus puede producir este tipo de lesiones y aquí también se pueden encontrar. El paciente refiere dolor y hay que hacer placas tomografías para demostrar pues la presencia de este tipo de masas a este nivel. Para la identificación, pues hay que tomar las muestras del sitio en que se está sospechando la infección. Se buscan las hifas, también algunos recuerden que pueden tomar formas levaduriformes. Se encuentran granulomas limitados por paredes gruesas y hay que hacer, pues se hacen apoyo desde a cultivos, exámenes directos, identificación molecular y porque es muy extensa la cantidad de hongos que puede haber. Biopsias para identificar la presencia de las hifas, el tejido con granulación, con cicatriz fibroblástica, con linfocitos, neutrófilos, células gigantes, que es lo propio, y radiografías y tomografías para demostrar también cultivos. La cirugía, porque hay que retirar en las personas el quiste, hay que retirarlo, itraconazol, fluconazol, anfotericina B, aunque son bastante resistentes a los azoles, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo del hongo, también depende como el tratamiento, el antimicótico, se pueden hacer pruebas de sensibilidad, buscar la concentración mínima inhibitoria para darle el tratamiento adecuado. Digamos que la remisión depende también de la presentación clínica y del hongo. Es como son estos hongos de matiáceos, pues es bastante, a veces se hace bastante complicado, ¿no? Y pues dependiendo del sitio anatómico, de la extensión de la enfermedad y del estado inmunológico del paciente, pues a veces la remisión y la adherencia al tratamiento son bastante pues complicaditas. Ahí las lesiones para que ustedes observen una lesión en cara por hongos de matiáceos. Una muestra tomada en la parte superior que se observa la estructura conidiogénica del hongo de matiáceo con una reacción de polimorfos nucleares y lesiones en piel y una onicomicosis producida por hongos de matiáceo. Fíjense cómo va de lo menos a lo más dependiendo de la virulencia de la cepa, porque no es el mismo hongo, son varios hongos que pueden producir lo que conocemos como feoifomicosis. Y depende del estado de salud del paciente. Eso es lo que corresponde a feoifomicosis, ¿no? Para que lo tengan presente, porque a veces, pues, no, digamos que no es lo primero, no es el primer, digamos, generalmente no piensan primero en que la infección puede ser por un hongo, porque fíjense que el inicio en piel es pues muy vago, ¿no? Muy parecido, es una pápula, empieza la lesión, es un quiste que puede ser tratado como si fuera algo a nivel del tejido subcutáneo, por pues aumento de volumen de las células y esto, o infección de tipo bacteriano, no es una lesión que sea supurativa, ni tiene fístulas, ni nada, pero va alcanzando y aumentando. Ahora, ya cuando empiezan las lesiones como estas, así bien diseminaditas, pues esto ya es un cuadro más complicado. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, voy a buscar el último grupo que ya es nuestros hongos
que es dentro de los mucorales, ¿no? Que es, ahora se ha hecho muy famoso porque está infectando a los pacientes que salen de la infección por SARS-CoV-2 y entonces se infectan con este hongo. En la India es de una incidencia altísima la mucormicosis en pacientes con, pues que han salido de la infección con COVID-19, pues de la COVID-19, de hecho se están muriendo por la mucormicosis. Entonces, vamos a conocerlo, el hongo o los hongos que caben dentro de este grupo. Son hongos clasificados dentro de la división del filum Glomeromycota, que es donde están incluidas 4 subdivisiones, donde están los mucoromicotina, que están la mucormicosis, y las enteromoftomicotina, que ya lo vimos nosotros cuando hablamos de infecciones subcutáneas por conidiobolo y bacidiobolo, ¿no? Digamos que el mucor es un hongo patógeno con una capacidad grande de virulencia, los mucos, los que están en este grupo, con un agravante en el cuadro que es que producen necrosis, porque tienen Profe, qué proteínas. pena, está compartiendo pantalla. ¡Ay, no! Gracias. Disculpen. Yo estaba feliz aquí. Ay, no, esta no. Esta. Menos mal. ¿Ya? Bueno. Entonces somos de hifas anchas y alinas septadas que, si ustedes lo recuerdan, tenían una parte de la reproducción de manera sexuada cuando se unen las hifas y forman el cigoto, y después el esporangio, que es la parte asexuada, que es esa estructura globosa dentro de la cual se forman los esporangiosporos. Son saprofitos, igual, ubicuos, termotolerantes, cosmopolitan, de manera que el riesgo nuestro es inmenso de entrar en contacto con el hongo. Los principales patógenos son el rizomucor, la apsidia, la cuningamela y el mucor. El que con mayor frecuencia se aísla de las infecciones en los humanos es el mucor, ¿no? Digamos que tiene la vía de entrada puede ser respiratoria en el mayor número de casos, pero también puede ser oral, cutánea, generalmente por implantación en traumatismos con el hongo. Ahí para que recordemos, la imagen B es la estructura conidiogénica del mucor, que es una estructura, esto es lo que se llama esporangio, y la imagen A, la del aspergillus, que es la cabeza aspergilar con las cadenas de conidios, las hifas propias de los mucor, que son gruesas, que no tienen septos, y las de los aspergillus, que son septadas, más delgadas, ¿no? Porque a veces pues digamos que no se considera una enfermedad laboral, no tiene alguna ocupación que sea de más riesgo que otra. Se puede encontrar en ambos sexos, más en los hombres, probablemente porque hay un factor de riesgo o una forma de factor de predisposición, que es la diabetes mellitus, y se ha encontrado que se observa más en adultos jóvenes entre la segunda y cuarta década de la vida. Como uno de los principales factores de predisposición está la diabetes mellitus de tipo 1 y 2 descompensada, y dependiendo del factor de predisposición depende la presentación clínica de la infección por mucor, ¿no? Entonces ya vamos a ver. También se han encontrado infecciones en niños, en lactantes, y en un grupo etario que va desde los lactantes hasta los adultos mayores, ¿no? Pero lo que les digo, generalmente en la edad comprendida entre los 35 y los 45 años es donde más se ha observado. Digamos que la frecuencia ha aumentado en algunos países porque aumentan los factores de predisposición, y esos que ustedes ven ahí son los factores de predisposición que permiten la coinfección o la sobreinfección con mucor, la acidosis asociada a la diabetes mellitus, las leucemias, los linfomas, el tratamiento con corticosteroides, las quemaduras graves, la insuficiencias graves y algunos tipos de diálisis.
En los pacientes que salen los convalecientes de la COVID-19, se encuentra que la tormenta inmunológica o la tormenta que sufre el paciente, de citocinas que sufre el paciente con COVID-19, pues le puede dejar alguna disminución de la forma de responder frente a este tipo de hongos. Tal vez se pierde ese factor de protección fúngica que tenemos, que se tiene frente a este tipo de hongos. Y también el uso de corticosteroides que se le suministran a este tipo de pacientes. En la mucormicosis generalmente se cree que empieza, digamos, por algunos factores de riesgo de tipo metabólicos y celulares. Generalmente hay que afectan la actividad de los neutrófilos, de los macrófagos, la presencia de iones de hierro sérico libre, que en condiciones normales no se encuentran, entonces puede pues captar hierro, ¿se acuerdan? Pues lo mismo, sideróforos captan hierro, la acidosis que se presenta en pacientes como por ejemplo los pacientes diabéticos descompensados con cetoacidosis, y entonces eso los expone a la posibilidad de entrar en contacto con el hongo y de infectarse. Eh, digamos que algunos factores de la infección, de la inducción de la infección, porque se pierde pues esa mm, protección que hay frente a ese tipo de hongos. Igual digamos, los defectos de migración de macrófagos, la disminución de las células de la defensa, como en neutropenias, los defectos de funcionabilidad por la utilización de corticosteroides, la hiperglucemia, la acidosis en diabéticos, son factores de predisposición porque, digamos, permiten el crecimiento rápido del hongo y entonces afectan el endotelio por las células endoteliales, permitiendo una rápida angioinvasión y trombosis de los vasos sanguíneos. Hay otra cosa que sucede también en la parte de degradación, en el paciente con diabetes, que es ese proceso que no, pues, de degradación inadecuada de grasas y proteínas, que hace que se acumulen cuerpos cetónicos que tienen la propiedad de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y eso favorece la diseminación del microorganismo. Fíjense cómo todo se va uniendo aquí para que podamos entender qué es lo que sucede en el hospedero que le facilita al hongo esta patología que es grave. Y la mucormicosis es una es una infección grave, ¿no? Por el potencial de virulencia que tiene el hongo y por el estadio de complicación o la salud del paciente que está deteriorada. Cuando el paciente tiene como un factor, como factor de predisposición la cetoacidosis diabética, generalmente la forma clínica de la infección por mucor es a nivel rinocerebral. Cuando hay una neutropenia, hay una localización y forma clínica pulmonar y diseminada. Cuando hay uso de corticosteroides, puede ser pulmonar, rinocerebral y diseminada. Cuando se usa pues se encuentra la deferoxamina, que generalmente se puede encontrar como quelante del hierro en pacientes que reciben transfusiones de paquetes de sangre por pues, muchas pues, necesidades que tiene. Pues como es quelante del hierro, pues se encuentra el hierro que lo va a captar, y es que la deferoxamina se considera un seno sideróforo, un sideróforo externo que le permite al microorganismo captar el hierro y pues pasarlo de hierro más 3 a más 2, ¿no? La malnutrición puede desencadenar una forma clínica por mucor a nivel gastrointestinal, y ya los catéteres, por traumatismos, por sitios digamos, en los pacientes que sufren accidentes en moto, con maceración de piel, con exposición de hueso, pueden sufrir lesiones cutáneas y subcutáneas por mucor.
Entonces, esos serían como los aspectos clínicos y la relación con los factores de predisposición. Cuando nosotros hablamos de la mucormicosis a nivel rinocerebral, rinoórbito cerebral, es la que con mayor frecuencia se encuentra en pacientes diabéticos descompensados con cetoacidosis, eh, y también se encuentra asociada a neutropenias. Es una evolución aguda que se desarrolla de 2 a 15 días y tiene un porcentaje de mortalidad de casi el 90% de los pacientes. Entonces, fíjense que es una infección muy grave, muy complicada. Generalmente se considera que la vía de entrada es por aspiración y se manifiesta a 2 niveles, que son a nivel rino-órbito cerebral, donde ingresan las esporas del hongo a través de la mucosa nasal, de los senos paranasales, y recuerden que tiene un tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos de manera tal que invade las ramas de las arterias carótidas y oftálmicas con el impacto de dañarlo, de necrosar el órgano que está pues irrigado por estos vasos sanguíneos, con necrosis del tejido, de la nariz. Es bastante catastrófica esta patología. A nivel, la otra forma clínica es la mucormicosis rinocerebral, es la rinomaxilar. Igual ingresan por la mucosa nasal, o llegan a paladar, a la faringe, ¿y a dónde van? A los vasos sanguíneos. ¿A cuáles? A la arteria palatina, esfenopalatina, y genera trombosis y necrosis cerebral. Y hay presentaciones mixtas que empiezan tanto en el paladar como en los senos paranasales, con casos rino-órbito y maxilocerebral, que se observa hasta en un 40% de los casos. Generalmente son de curso agudo y la mayoría de las veces tiene una extensión al sistema nervioso central, pasa la barrera hematoencefálica, y ya vimos cómo también la patología de base le permite a los hongos la extensión hasta el sistema nervioso central. Digamos que eso es lo que se puede encontrar: edema a nivel de los párpados, fístulas a nivel de los párpados también. Generalmente empieza como como una sinusitis tórpida, con un edema unilateral y periorbital. Y a la exploración del tabique nasal, pues se encuentra que las mucosas están eritematosas y ya se empieza a encontrar la zona necrótica. A medida que avanza la enfermedad, pues se empieza a observar y a presenciar la necrosis, incluso a nivel periorbital. Se observan úlceras necróticas en el paladar, que es como también una de las características o lesiones patognomónicas. Puede invadir el ojo, daña la placa cribiforme del etmoides, que con celulitis orbitaria, oftalmoplejía. Pues la muerte se puede producir por daño a nivel del sistema nervioso central. Aquí pues ya todas las manifestaciones clínicas dependiendo de donde se encuentre. Obviamente estos produce cefaleas, y digamos que la forma que a veces tiene una remisión que puede ser positiva es cuando es un paciente diabético descompensado. La forma, el factor de riesgo, la forma de predisposición más fácil de compensar, más rápida de compensar, ¿no? Pues digamos que la necrosis que produce es amplia, importante. Ahora, cuando hablamos de la lesión, bueno, es un paciente que está obnubilado, en letargo, en delirio, con coma y pues obviamente con la muerte, porque ya pues ahí es de muy mal pronóstico. Ahora, la mucormicosis pulmonar se observa en pacientes neutropénicos, leucémicos y linfomatosos, con patologías mielodisplásicas o que están recibiendo corticosteroides, que puede ser el factor de riesgo también para los pacientes con COVID-19. Y en menor grado en pacientes diabéticos descompensados. Generalmente, pues, por lo regular a nivel pulmonar es primaria y no secundaria a la presentación rinocerebral. Inhalación de las esporas,
y se considera que puede ser nosocomial, invade las paredes bronquiales, el tejido peribronquial y produce las famosas trombosis, el infarto pulmonar y pues va acompañado con bronquitis, bronconeumonía, segmentación lobular. A ese nivel puede producir, empieza a crecer dentro y formar como cavidades. Entonces es lo que se conoce como cavitación pulmonar, con dolor pleural, esputo sanguinolento, muy parecido a la infección por el Aspergillus, ¿no? Entonces, a nivel cutáneo, pues no es tan frecuente, pero ha aumentado en los últimos años a nivel de piel y a nivel cutáneo y subcutáneo. Generalmente puede ser secundaria a los casos rinocerebrales por diseminación. Y las primarias pues se originan por traumatismos donde se inoculan los hongos y parece como si cuando hay una picadura de zancudos. Y pues también donde tienen catéteres, las cintas con que se sostienen los catéteres, las sondas nasogástricas, entonces a nivel de la cara se puede encontrar en pacientes, por ejemplo, que tienen, pues están malnutridos, desnutridos y los tienen que apoyar con sondas gastrointestinales o nasogástricas, perdón. Entonces, pues puede producir este tipo de lesiones. Se puede afectar a nivel gastrointestinal, es poco frecuente, pero se puede encontrar en pacientes con problemas de nutrición, pacientes con colitis mediana y tifoidea, con síndrome de mala absorción, también en pacientes diabéticos y leucémicos y puede producir sangrados, dolor abdominal, hematemesis y melenas porque pues está encontrándose sangre en las heces, ¿no? Ahora ya pues se puede encontrar la mucormicosis diseminada y miscelánea y eso ya depende del estado basal de la enfermedad, pues la enfermedad de base que tenga el paciente. Puede llegar a corazón, a meninges, a cerebro, a riñones, a hígado y pues los síntomas dependen del órgano que esté invadido. La necrosis en piel, bueno, son muy frecuentes, pues se encuentran por la capacidad que tiene el hongo. Por una venoclisis, por bandas adhesivas, por ah, traumatismos, bueno, accidentes, todo eso puede facilitar entrar en contacto con el hongo y empezar la patología. Hay las lesiones a nivel de la nariz. Fíjense la placa de necrosis que tiene el paciente por el efecto que hace el hongo. Las fístulas palpebrales en la parte superior, en el ojo. Las fístulas, cómo va produciendo edema. Y las placas a nivel del paladar, que son pues patognomónicas. Aquí a nivel de la infección rinocerebral en un paciente con diabetes atípica. Y la muestra para biopsia, fíjense cómo se observan las hifas del hongo. Está las lesiones o las necrosis a nivel de las úlceras que producen el paladar y esto está relacionado directamente con un muy mal pronóstico. Úlceras en la cara de este lactante probablemente tenía la sonda del lado donde se produjo la lesión. Aquí ya le hicieron debridación quirúrgica y aquí se observa bien toda la profundidad y extensión del tejido lesionado. Para el diagnóstico, pues biopsias, cultivos, examen directo para buscar las cifas, bien sea con KOH, con negro clorazol, donde buscando las cifras aceptadas y obviamente biopsia para buscar también pues las hifas con todas las células que se encuentran ahí, células plasmáticas, algunos polimorfonucleares y eosinófilos. Recuerden que la capacidad de patogénesis que tiene el hongo se debe a la capacidad de invadir los vasos sanguíneos a nivel de las paredes de venas y arterias, lo que genera trombosis, infarto, por eso se produce invasión a casi todos los tejidos
invasión de huesos, de músculos y de nervios. Hay pruebas inmunológicas, prueba de PCR para determinar algunas regiones de la fracción 18S de DNA ribosomal. Pues se busca para confirmar, ¿no?, algunas cutirreacciones que se puedan hacer para determinar la hipersensibilidad inmediata al caso de pacientes, pues, en pacientes asintomáticos. Los tratamientos, entonces, bueno, cultivos también se pueden hacer, tratamientos con anfotericina B, es como el tratamiento de elección, dependiendo del sitio anatómico y demás. Obviamente hay que corregir la patología de base que permite la infección con mucor y la extensión y demás, porque si no se corrige digamos, el factor de predisposición, pues es muy difícil que el paciente pueda responder. Es una enfermedad que por lo general es una enfermedad mortal por el potencial del hongo y por el estado inmunológico del paciente, ¿no?, la forma de respuesta. Aquí, como se ven las cifras del mucor en una muestra de biopsia, generalmente pues son confirmatorias de la impresión diagnóstica, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces con esto ya damos por terminado nuestro tema de hongos, de manera que ya no nos queda sino la temática de bacterias ya en la parte final para terminar lo que corresponde a la parte de contenido programático de la asignatura. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no? Silencio, no hay nadie. No, profe, está todo claro, gracias. Bueno, listo, entonces nos encontramos el miércoles, si Dios quiere. Chao.